Buenas noches, estimados participantes de la unidad curricular, aranceles y costos de operación aduanera. Quien les saluda, su facilitador virtual, el magíster Ramón Oscar Pérez, quien los ha estado acompañando durante estas 7 semanas de clase. Hoy, miércoles 4 de marzo del 2026, iniciamos nuestro tercer encuentro síncrono, cumpliendo con lo establecido en nuestro plan de evaluación. Es importante, estimados participantes, recordarles que ya ustedes tienen cargadas sus notas de la primera y segunda actividad sumativa, ambas ponderadas en 25% cada una, lo que quiere decir es que ya llevamos un acumulado de 50%, haciendo falta un 50% restante que se va a cubrir en la actividad sumativa número 3 y la actividad sumativa número 4, es decir, 25% cada uno para poder cumplir y llegar al 100% establecido. Es importante para que ustedes lleven su control, vayan haciendo el seguimiento del acumulado y vayan viendo cómo van en la unidad curricular que están cursando, no nada más en mi asignatura, sino también en todas. ¿Ok? Eso es lo importante, que ustedes vayan revisando sus notas. Lo que dice el aula virtual versus lo que dice zona de estudiantes. Porque en zona de estudiantes que van viendo el acumulado y saben cómo van. Bueno, sin más preámbulos, vamos a entrar entonces en lo que es el núcleo temático 3. Y el núcleo temático 3 nos aborda los costos de la operación aduanera. Y decimos, bueno, costo de operación aduanera. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de esas empresas que importan y exportan pasan por este proceso de operación aduanera. Y decimos entonces, las operaciones aduaneras están vinculadas, los aranceles y tasas aduaneras que son impuestos que se aplican a los bienes que ingresan o salen de un país. Son esenciales para el comercio internacional y afectan directamente a importadores y exportadores. Y cuando nosotros hablamos de importación, vemos dos procesos. Un proceso que tiene que ver con importación y un proceso que tiene que ver con exportación. Sabemos que son procesos diferentes, pero que quizás hay muchos procedimientos y documentación que son similares. Cuando nosotros hablamos de importación, se refiere a esa entrada de bienes y servicios al territorio nacional, proveniente de otros países. Este proceso es vital para satisfacer la demanda interna de productos que no pueden ser producidos localmente de manera eficiente o en cantidad suficiente. Tenemos también lo que es la parte de la exportación, ¿ok? Y decimos que cuando hablamos de exportación, es el proceso de envío de bienes y servicios desde el territorio nacional hacia mercados extranjeros. En contraste con la importación, la exportación permite a los productores nacionales acceder a mercados internacionales y diversificar sus fuentes de ingreso.
Entonces, fíjense ustedes, importación, compro a otro país y exportación, vendo a otro país como tal. Ahora vamos a hablar un poquito, ahora vamos a hablar un poquito sobre el costo de importación. El costo de importación está constituido por el precio original de la compra, más todos los gastos incurridos para poner el producto importado en el almacén de la empresa. Estos gastos adicionales están constituidos por flete, seguro, derechos e impuestos que gravan la importación. Adicionalmente, tenemos el transporte y tenemos los acarreos. Eso es lo que tiene que ver con los costos de importación. Fíjense que hay una serie de conceptos, ¿ok? Flete, seguro, derechos, inspección, impuestos, acarreos, tramitaciones también que están vinculadas con la importación. Ahora bien, nos vamos ya a ir viendo cada uno por separado. Tenemos derechos de aduana. Son las tarifas impuestas por un país sobre las mercancías importadas y, en algunos casos, sobre las exportadas. Los aranceles varían dependiendo de la clasificación de la mercancía, su valor y su origen. Fíjense que aquí hay algo importante. Varía, ¿ok? Porque va a depender de el origen. Y ahí es importante, pues, porque ahí vamos a ver, a reconocer. Y también el valor, porque sabemos que cada uno es diferente. Y también depende del origen, del país donde vienen y todo eso. Entonces, fíjense ustedes, ese sería nuestro primero, ¿verdad? Lo que es el derecho de aduana. Seguimos con los impuestos. Los impuestos, además de los aranceles, ¿ok? Porque sabemos que hay muchísimos, pueden también aplicarse impuestos al valor agregado o impuestos especiales sobre ciertos tipos de productos, ¿ok? Pero por lo general tenemos el impuesto al valor agregado, que es conocido el IVA, porque hay perdón, que graban esa compra como tal. Tenemos los gastos de agencia. Se refieren a las tarifas pagadas por los servicios de un agente de aduana o por un despachante. Estos profesionales facilitan el proceso de desaduanamiento, asegurando que todas las regulaciones se cumplan de manera apropiada. Entonces, fíjense ustedes, aquí, ¿qué hacen la mayoría de las organizaciones? Ellos simplemente buscan el apoyo de expertos en la materia que les ayude a facilitar el proceso. Y por eso son los agentes aduaneros, que son los que tienen la experiencia, tienen las relaciones
tienen los contactos y conocen el mundo de la importación porque tienen toda una experiencia en esa parte como tal. Tenemos los costos de almacenamiento. Incluyen los gastos por almacenar los bienes en las instalaciones de la aduana, si es necesario durante la inspección o si hay demora en el proceso de desaduanamiento. ¿Ok? Ahora bien, tenemos que dentro del proceso de importación, la empresa debe contar con un flujo de caja. Flujo de caja, ¿por qué? Porque resulta ser que a medida que se va nacionalizando la mercancía, va saliendo una serie de pagos que se deben hacer de manera inmediata. Y debo contar con los recursos, porque si no tengo plata, puede ir generando intereses y mora. Entonces, por eso es que es importante y necesario la inspección. La inspección entra como un proceso dentro de esa nacionalización como tal. Y a veces está también la fumigación, ¿ok? La inspección, pero yo también fumigo. Entonces ahí es como que viendo un poco el panorama de la mercancía que tú en este caso estás trayendo como tal. Tenemos el gasto de transporte. Fíjense que aquí tenemos como que dos estilos de transporte. Tenemos el que se cobra en la factura, que es el transporte que viene, bien sea marítimo o aéreo, que es el que comúnmente va incluido en la factura, más el seguro. Y también tenemos el transporte terrestre, cuando la mercancía está en la aduana y automáticamente yo necesito que sea trasladada de la aduana a la empresa como tal. Entonces, los gastos de transporte son los costos relacionados con el traslado de la mercancía desde el punto de origen hasta la aduana y desde la aduana hasta su destino final. Recordemos que cuando nosotros importamos y pasamos por el proceso de nacionalización, básicamente es nacionalizar la mercancía, es decir, darle la legalidad a esa compra que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque eso debe cumplir con una serie de recaudos que desde el origen, desde el inicio, se deben ir consignando y que son los documentos avales y que tienen que cumplir con toda la normativa venezolana para yo poderla aprovechar para efectos de la declaración. Y para nadie es un secreto que cuando las empresas importan y hay momentos de fiscalizaciones por parte del gobierno, el gobierno no le mete la lupa como para ver si cumplió y lo que se está declarando y lo que tú estás aprovechando en ese crédito fiscal cumple o no con cada una de las regulaciones y leyes estipuladas. Tenemos también las tarifas por servicios adicionales. Esto puede abarcar inspecciones adicionales, certificación de mercancía, fumigación, fíjese usted de lo que le dije, cuarentena y cumplimiento de otras regulaciones y requerimientos de seguridad. Por lo menos cuando estábamos en pandemia, ¿verdad? Con el COVID-19, automáticamente todo entró en proceso de fumigación, porque recordemos que el virus era contagiante por contacto. Y de repente, si venía una caja infectada y era tocada por otro, bueno, otros podían ir contagiando de manera. Entonces, por eso es que ahí utilizaban los implementos de seguridad para protección tuya como funcionario de la aduana, pero también hacia los demás que iban a tener contacto con esa mercancía como tal.
Ok, hasta los momentos, estimados participantes, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Soy todo oído. Ninguna. Bueno, es importante también recordarles que este encuentro síncrono número 3 está siendo grabado y posteriormente a la finalización y editación del video, se le estará compartiendo el link. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que aquellos participantes que no pudieron conectarse se puedan conectar, ¿ok? Se puedan conectar en el tiempo que puedan y así ellos automáticamente poder afianzar ese conocimiento, aclarar las dudas y también cualquier duda, pregunta o inquietud, estamos completamente a la orden para que lo hagan por el foro de dudas. Recordando que la mensajería privada no es aceptada para hacer preguntas, solo el foro de dudas. ¿Por qué? Porque quizás la duda que tenga un compañero pueda ser la duda que tenga el resto de los demás. Ok, seguimos entonces. Tenemos adicionalmente a las tarifas por servicios adicionales, tenemos las multas y recargos, resultados de errores en la clasificación, valoración, documentos incorrectos o incumplimiento de los plazos estipulados, lo que puede ocasionar sanciones económicas. Y por lo general es así. Son sanciones económicas. ¿Por qué? Porque de repente no tenía en ese momento dinero disponible para pagar y hay un retraso, entonces hay costos adicionales. Esos costos adicionales son multas y recargos que yo debo pagar porque el proceso de nacionalización debe cumplir y seguir su proceso hasta que sea liberada y pueda el cliente llevársela de una manera legal como tal, ¿ok? A la empresa. Tenemos el seguro y es importante. Toda la mercancía que yo importo, desde que sale de la aduana del país donde yo la estoy comprando o la estoy importando, debe venir con un seguro. Porque siempre está el riesgo, ¿ok? Y aquí es importante, como dice el dicho, es mejor tener el seguro y no utilizarlo que se presente una emergencia y no tenerlo, ¿ok? Entonces es mejor tenerlo y no utilizarlo que no tenerlo y se presente alguna eventualidad. Entonces, fíjense ustedes. El seguro, costo para asegurar las mercancías contra pérdidas o daños durante el transporte y proceso aduanero. ¿Por qué? Porque de repente vamos a irnos a unos extremos exagerados y que quizás han pasado. Si yo traigo mi mercancía por barco, o sea, por la parte marítima, mar, y el barco se hunde o se voltea, hay un seguro en esa mercancía. De repente puede haber mercancía que resiste el agua y aguanta, pero quizás otras no. Si de repente lo traigo por avión y el avión se estrella y explota, se pierde la mercancía. Entonces, por eso es que es importante el seguro y es un requisito obligatorio.
Ahora bien, fíjense que también ese seguro me respalda a mí dependiendo del tipo de ICOTER que yo esté en este caso asumiendo. También tenemos las tarifas por uso de tecnologías. Puede haber cargos asociados con el uso de sistemas electrónicos de declaración o por la integración de sistemas de gestión logísticas que se comuniquen con la aduana. Entonces, eso también son unas tarifas que se usan. ¿Por qué? Porque va a depender en este caso de lo que yo esté utilizando, asociando, ¿ok? Dentro de mi proceso de importación. Ahora bien, vamos a ver los 8 pasos del proceso de importación, que lo hemos venido recalcando, lo hemos venido estudiando, pero también es importante conocerlo, saberlo, ¿ok? Esos 8 pasos están: uno, el proveedor, identificar mercancía y definir el ICOTER. 2, embarque de origen, conocer puerto de embarque, definir puerto de destino, identificar línea naviera. 3, puerto de destino, maniobra de desembarque, contenedor lleno, revisión ocular física de la carga, entrega de contenedor lleno, tarifa de seguridad y muelle por tonelada fumigada, ¿ok? Acuérdense que en la parte de puerto de destino es donde más riguroso es el proceso, porque ellos tienen que hacer maniobra de desembarque, la revisión ocular y física de esa carga, porque de repente puedo traer una mercancía que quizás pueda descompensarse o descomponerse, quizás puede venir una mercancía que era frágil y bueno, de repente por los movimientos quizás puede llegar rota o derramada, o sea, dependiendo, pues. Entonces, esa parte ocular es importante porque es esa revisión física que se hace como tal. Tenemos el cuarto, que es el agente aduanal. Aquí, solicitar maniobras. Viene la recepción de documentos, la clasificación de la mercancía, elabora el pedimento, es el cálculo de los aranceles, valida pedimentos y el pago de pedimentos aduaneros. Entonces, fíjense ustedes, aquí toma control el agente aduanal. Él se encarga de recibir esos documentos, verificarlos, chequearlos, que cumpla con la DUA, que es la Declaración Única de Aduana, que la clasificación de la mercancía esté de acuerdo a la clasificación arancelaria, que esos cálculos de los aranceles estén de manera correcta dependiendo de la mercancía. Aquí es donde nacen las planillas que se pagan al CENIA y en este caso, si la mercancía va grabada a IVA, también se paga el IVA aquí. O sea, aquí se cumple con todo ese proceso como tal. Y bueno, vamos a conocer los últimos 4 pasos, que sería aduana, transporte destino final, almacén del cliente y regreso de contenedor. Aduana, primer reconocimiento. En verde, que está libre de revisión,
y en rojo la revisión de mercancía. Aquí en esta parte de la aduana hay un sistema que se llama el SIDUNEA. Nosotros lo llamamos el semáforo aduanero. Él te dice en rojo que está en revisión de mercancía, en verde si está libre de revisión, es decir, que ya está acto, pero también está el amarillo, que el amarillo es de repente como que, bueno, cumples con esto, pero falta esto. O sea, antes de cambiar de color, ¿ok? Tenemos también el transporte destino final, contratado en su mayoría por el cliente o por el agente aduanal. Este es el transporte que va a trasladar, que va a transportar la mercancía desde la aduana hasta el almacén final, es decir, hasta la empresa que compró la mercancía como tal. Como punto 7 tenemos almacén del cliente. Aquí es el lugar donde se recibe la mercancía por parte del cliente. Ah, bueno, ya aduana me la liberó, ya la monté en el transporte que va a su destino final, llega al almacén, el almacén valida también el expediente, o sea, valida la factura en función, ¿ok? En función a lo que me establece a mí ese físico que yo estoy recibiendo. Y por último, regresa, es regresar el contenedor. Es decir, aquí hacen el lavado del contenedor, hacen el vaciado, reseccionan otra vez el contenedor vacío. ¿Ok? Eso lo acondiciona y lo prepara para otra importación que venga llegando. Recordemos que los contenedores va a depender. ¿Depender de qué? De la mercancía. Porque si yo de repente estoy importando una mercancía que debe ser refrigerada, no va a ser el mismo contenedor de una mercancía de repente que yo esté trayendo unos repuestos o esté trayendo un líquido. ¿Ve? Entonces ahí por eso es que es importante la clasificación de la mercancía como tal. Entonces debemos tener presente los cuatro pasos: proveedor, embarque de origen, puerto de destino, agente aduanal, aduana, transporte de destino final, almacén del cliente y regreso de contenedor. Bien, estimados participantes, ¿alguna pregunta, duda o inquietud? Ninguna. Bueno, ya para ir cerrando, es importante mencionarle que bueno, que estamos en la semana 7, ya la semana que viene es semana 8, donde debemos estar entregando la tercera actividad sumativa ponderada en 25%. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía aquí en Venezuela estamos con problemas de electricidad y no sabemos la hora ni el día en que nos quitan la luz. ¿Qué quiere decir esto? Que los invito como manera de reflexión que debemos anticiparnos, es decir, tratar la manera de entregar nuestras actividades sumativas, es decir, subirla a la plataforma los primeros días, lunes, martes o miércoles, y ya la subí, ya cumplí. Pero revisen bien los archivos que suben, que sean y correspondan a la unidad curricular que se está evaluando. ¿Ok? Y así no dejan todo para última hora, porque en la última hora, en el último momento, puede ocurrir que se vaya la luz y la evaluación era para subirla antes de las 12 y cónchale, a las 11:30 se fue la luz, estaba sin luz y no pude entregarlo. ¿Ok? Entonces, por eso es que ahí es importante la responsabilidad y puntualidad de cada uno de ustedes en subir cada uno sus tareas. Ya para finalizar, los dejo con este pensamiento, donde dice: intenta no volverte un hombre de éxito, sino volverte un hombre de valor. Y esto lo dice Albert Einstein. Y así es, si vamos a ser exitosos, seamos primero hombre de valor.
Bueno, será hasta el próximo encuentro síncrono, Dios mediante, en la semana número 9. Recuerden que estoy completamente a la orden. Que tengan todos una feliz noche y un abrazo en la distancia.